Se bate el récord de empleo en España. Pero, ¿qué tipo de empleo? Soy Aitor, estudié Relaciones Laborales y Recursos Humanos, pero también sé lo que es acabar atrapado en trabajos que te desgastan y te hacen sentir que no avanzas. Entonces mi lema es trabajar sin romperte. Y hoy vamos a hablar de cómo un país puede batir récord de empleo y aún así tener a millones de personas atrapadas en trabajos que no les permiten construir una vida. Porque los datos de empleo del segundo trimestre de 2026 son buenos, hay que reconocerlo. España ha alcanzado más de 22,7 millones de ocupados. El paro está por debajo del 10%. Y el empleo ha crecido casi medio millón de personas en un solo trimestre. Y suena espectacular. Y en verdad lo es, porque más empleo siempre es mejor que menos empleo. Más personas trabajando siempre es mejor que menos personas trabajando. Y sería absurdo negar eso. Pero aquí es donde empieza el problema. Porque una de las cosas es mirar el titular y otra muy distinta es mirar la vida real que hay debajo del titular. Entonces no es cuánta gente trabaja. Lo que importa es qué tipo de empleo se está creando. Porque si un país bate récords de ocupación, pero mucha gente sigue sin poder independizarse, ahorrar, descansar, proyectar una vida adulta o salir de la precariedad, entonces el récord tiene una parte que no se está contando del todo bien. Y sí, el dato es bueno, pero no cuenta todo lo que hay detrás. En su discurso, Pedro Sánchez presentó estos datos como un éxito nacional. Habló de récord de empleo, de afiliación, crecimiento económico y de creación de oportunidades. Y hay que ser justos. Macroeconómicamente hablando, es positivo. Pero también hay que ser rigurosos. Un dato positivo no quita lo otro. Esa es la trampa de muchos discursos económicos. Se coge una cifra grande, se celebra, se convierte en relato político y parece que ya está todo resuelto. Pero no es el caso. Un país puede crear mucho empleo y seguir teniendo salarios bajos. Puede reducir el paro y seguir teniendo precariedad. Puede aumentar los contratos indefinidos y aún así mantener mucha inseguridad real. Puede crecer en cifras y no crecer en tranquilidad vital. Y esto lo entiende perfectamente cualquier persona que trabaja y aún así no llega. Cualquier persona que tiene contrato pero no estabilidad. Cualquiera que cobra todos los meses pero no puede ahorrar. Personas que están con empleo pero no con vida. Por eso es necesario mirar esta pregunta. ¿Este empleo permite trabajar para vivir o solo vivir para trabajar? El sector servicios es el que vuelve a tirar del empleo. Uno de los datos más importantes de la encuesta de población activa es que el mayor crecimiento del empleo en este trimestre se ha producido en servicios. Servicios suma cientos de miles de ocupados más. Y esto, en plena primavera-verano, tiene sentido. El turismo, la hostelería, comercio, retail, actividades de temporada, puestos que sí generan empleo, pero que en muchas ocasiones también concentran horarios partidos, jornadas intensas, salarios ajustados, rotación, presión y poca continuidad real. Y aquí no se trata de despreciar el sector servicios, para nada, absurdo. El sector servicios sostiene una parte enorme de la economía española y muchísimas personas trabajan con dignidad en él. Pero el problema es otro. Es que cuando el empleo crece mucho en sectores muy ligados a la temporada, tenemos que cuestionarlos qué es lo que ocurre después. Por ejemplo, ¿qué ocurre al finalizar agosto? ¿Qué vida hay a partir de septiembre? ¿Qué pasa cuando baja el turismo? ¿O también se acaba la campaña? ¿Qué ocurre con la persona que ha entrado en verano con un contrato que parece una oportunidad pero que quizás solo cubre un pico temporal y ya? Porque España tiene una relación muy peligrosa con el empleo estacional. Durante unos meses parece que todo va bien. Hay más contrataciones, más movimiento, más actividad, más titulares positivos, pero después llega septiembre y muchas personas descubren que el empleo que parecía una puerta era solo una campaña. Y no es estabilidad. Eso es una simple subida estacional. Así que hay que tener en cuenta una cosa. Un contrato indefinido no significa que sea estable. Podrá sonar a locura, pero vamos a desarrollarlo. Otra capa importante es la de los contratos indefinidos.
Desde la reforma laboral ha aumentado mucho el peso del contrato indefinido, y eso es relevante. Pero aquí hay que hacer una distinción que mucha gente no hace. Indefinido no significa automáticamente estable. Un contrato indefinido puede terminar pronto, tener un periodo de prueba, estar ligado a un facto de temporada, el fijo discontinuo, no darte horarios compatibles con una vida sana, tampoco capacidad de ahorrar. Y si no te da eso, entonces la etiqueta de indefinido no basta para hablar de buen empleo. Aquí hay que explicar algo muy sencillo. Porque algo muy famoso en España es que el periodo de prueba permite que durante un tiempo la relación laboral pueda extinguirse sin las mismas garantías que después tendría un contrato ya consolidado. Eso no significa que todo periodo de prueba sea igual. No lo es. El periodo de prueba puede tener sentido. Pero el problema aparece cuando se usa una especie de colchón empresarial para cubrir campañas, picos de actividad o necesidades temporales con contratos que sobre el papel suenan más estables de lo que luego realmente son en práctica. Por eso, una persona no debería mirar solo si en el contrato pone indefinido. Hay que cuestionarse más cosas. ¿Cuál es el periodo de prueba? ¿Qué pasó con casos anteriores? Si el puesto responde a una necesidad estructural o a una campaña. ¿Qué carga de trabajo existe después del verano? Los horarios reales, la rotación que ha existido a lo largo de la historia, si el salario es bruto o neto, y el margen de vida que te permite, y más con el coste tan alto de la vida que hay. Porque trabajar sin romperte implica aprender a leer más allá de la mera etiqueta. Por otro lado, ocurre algo peligroso. La agricultura cae mientras ocurren los incendios. Otro dato que llama la atención es que la agricultura es el único gran sector donde baja la ocupación en este trimestre. Y justo ocurre en este contexto de incendios. Cuidado, no hay que hacer una relación simplista y decir que la caída del empleo agrícola causa directamente los incendios. Eso sería demasiado grueso. Pero sí que hay una reflexión importante. El abandono del campo, la pérdida de actividad rural, la falta de gestión del territorio y la fragilidad del sector primario forman parte de un problema más amplio. Cuando hay menos actividad en determinados territorios, cuando el campo se vacía, cuando el monte se abandona y cuando el trabajo agrícola deja de ser una salida viable para muchas personas, el territorio también se vuelve más vulnerable a los incendios. Y en el discurso político se habla de emergencia climática, el pacto de Estado de ayudas y reconstrucción. No me voy a meter en si eso es necesario o no, pero también hay que mirar el lado laboral. ¿Quién trabaja el campo? ¿Cuáles son las condiciones? ¿El futuro del sector primario? ¿Los trabajadores agrícolas? ¿Qué pasa en los territorios donde cada vez hay menos oportunidades? Porque un país no se sostiene solo con turismo, hostelería y servicios de temporada. También se sostiene con el sector primario del campo. Y se necesita campo, se necesita prevención de incendios y se necesita un empleo rural digno. Y si el único sector que cae es agricultura mientras el país está ardiendo, como mínimo se merece una pregunta. ¿Qué tipo de modelo productivo estamos construyendo? Porque ahora ya al margen de los incendios, récord de empleo no significa récord de vida digna. Aquí está el corazón. No basta con tener más empleo, necesitamos mejor empleo. Empleo que permita independizarse, ahorrar, que no obligue a encadenar turnos imposibles, que no dependa de aguantar hasta que el cuerpo reviente, que no desaparezca cuando termine una simple temporada, que no convierta la vida adulta en una carrera de supervivencia y muchas veces ni eso, porque una estadística puede mejorar mientras muchas personas siguen viviendo al límite. Y eso no es una contradicción, es justo lo que pasa cuando confundimos cantidad con calidad. Un país puede tener muchos trabajadores y poca tranquilidad, muchos contratos y poco margen, mucho movimiento en verano y mucha incertidumbre a partir de septiembre, muchos datos positivos y muchas vidas bloqueadas. Por eso, cuando escuches que España bate récord de empleo, no te quedes solo con el titular. Pregúntate, ¿qué tipo de empleo? ¿Con qué salario? ¿Horarios? ¿Continuidad? ¿Si repercute en la salud? ¿Posibilidad de construir vida o no? Porque esa es la diferencia entre un empleo precario y un empleo digno. Así que vamos a disfrutar del verano,
porque después viene septiembre, que es la prueba real año tras año. Y esto es lo importante para cualquiera que esté buscando trabajo ahora. Julio y agosto pueden engañar, porque ves más movimiento, ofertas, necesidad de cubrir vacaciones, campaña, hostelería, turismo, comercio, pero en septiembre llega el golpe de realidad. En septiembre se ve que el empleo era estructural y que empleo era estacional. Se separan ambas cosas, estructural contra estacional. Se ve qué contrato continúa y cuál se fulmina. Las empresas que realmente necesitaban un personal o simplemente cubrir el pico de temporada. Se ve si ese puesto era un puente o era otra rotonda. Por eso, si estás buscando trabajo ahora, no te dejes deslumbrar por cualquier oferta de verano. Hazte una pregunta que implique leer y filtrar, porque no hay que confundir las urgencias con las oportunidades. Y un contrato indefinido no es la llave a la estabilidad real. No confundas entrar rápido al mercado laboral con avanzar. Y no aceptes cualquier cosa solo porque estás cansado de estar donde estás. Porque cambiar de jaula no es salir de la precariedad. Así que ahora vamos con la pregunta que es: ¿qué empleo estamos creando? ¿Empleos que permiten independizarse, ahorrar, descansar y construir una vida? ¿O empleos que maquillan las estadísticas macroeconómicas mientras muchas personas siguen viviendo al límite o ni eso? Si estás atrapado en un empleo precario, desempleado o intentando construir una salida laboral más sana, puedes agendar una llamada conmigo en el enlace de la descripción. No prometo milagros, ni empleos mágicos, tampoco te voy a vender humo, pero sí puedo ayudarte a ordenar tu situación, detectar trampas laborales y construir una estrategia para trabajar sin romperte, porque un récord de empleo solo es una buena noticia completa cuando ese empleo permite vivir mejor. No solo trabajar más y ya. Like y suscríbete.